Vamos a orar juntos para que el Señor nos ayude en el estudio. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia, porque nos permites estar aquí reunidos, y gracias porque nos has dado este día especial para buscar tu palabra, para escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos ayude, nos capacite, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos deje ver las maravillas de tu palabra. Rogamos por todos los hermanos que estamos aquí para que tú nos bendigas, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a enmendar nuestros caminos, a consagrar nuestras vidas a ti. Que uses este pequeño estudio para alentarnos, para corregir nuestro entendimiento, para santificarnos, incluso para abrir las conciencias de aquellos que no te conocen. Te pedimos que bendigas a los hermanos que vengan en camino y que nos ayudes a aprovechar este tiempo de estudio, Señor. Que sea todo para tu gloria, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos, hermanos, en nuestras confesiones, en el capítulo 21, en el último párrafo, el párrafo 3. Dice así: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Entonces hoy concluimos este capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Y en este capítulo, en términos generales, hemos visto una definición de la libertad cristiana. Y el capítulo nos explica de qué es de lo que Cristo nos hace libres. Nos define la libertad cristiana en términos de que Cristo nos hizo libres de la muerte, del pecado, de la ira y de muchas cosas así. Y también nos explica más adelante para qué nos hizo libres, que es para servirle, para amarle y para tener una comunión libre con Él. En pocas palabras, a la luz de este capítulo, nos debería quedar claro que libertad cristiana y libertad de conciencia no son meramente términos para hablar de esos temas difíciles o de esas áreas grises en las que el cristiano tiene libertad de decidir qué hacer o qué no hacer. Es decir, todo eso está implícito el tema de los temas difíciles de tratar, que llegan a ser a veces controversiales. Eso está implícito, pero el tema central o el punto central de la libertad cristiana y la libertad de conciencia no es ese. El propósito de esta libertad cristiana, cuando Cristo nos hace libres, es hacernos libres de la muerte y del pecado, no para despejarnos el camino, para decidir libremente qué nos gustaría hacer o qué no nos gustaría hacer en esta vida, sino más bien que el punto central de esta libertad es que Cristo nos libra para que nosotros podamos tener libre acceso a su presencia y nos dispongamos a servirle con libertad. Y la ocasión pasada, la
la confesión nos ayudó a delimitar el tema de la libertad de la conciencia, diciéndonos que solo Dios es Señor de la conciencia y que nosotros no debemos ni podemos enseñorearnos de las conciencias ni imponer mandamientos de hombres que sean contrarios a la palabra. Y en un sentido general, ese párrafo nos da una advertencia a guardarnos del legalismo, porque al final del día cualquiera que impone mandamientos de hombres o que se deja gobernar por mandamientos de hombres, que le da más peso a la autoridad de los hombres que a la autoridad de Dios, en última instancia es uno que terminará poniendo su esperanza en las obras de la carne y en las obras de la ley y terminará menospreciando la gracia. Entonces, a manera de resumen de todo el capítulo, primero la confesión nos define qué es la libertad cristiana, nos aclara que esta es una obra de Cristo, el cual nos libra de la muerte para hacernos hijos de Dios, y después el capítulo termina guardándonos de extremos inapropiados o incorrectos como el legalismo y el antinomismo o el libertinaje. Así que en el párrafo anterior nos dio una advertencia en contra del legalismo o de una forma de legalismo, y en este último párrafo la esencia es que nos está guardando del libertinaje. Por eso la confesión dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, en consecuencia destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. O dicho de otra forma, hay personas que pueden apelar a la libertad cristiana, entre comillas, como un pretexto para practicar el pecado. Y al hacer esto, lo que están logrando es pervertir el propósito de la gracia y de la verdadera libertad cristiana, que es librarnos de lo que nos estorba para servir a Dios sin temor, en santidad y en justicia por el resto de nuestra vida, como lo afirma el párrafo. Y entonces, si se dan cuenta, lo que estamos afirmando aquí en este último párrafo es algo que las Escrituras afirman de manera clara y contundente en diferentes pasajes. Vayan conmigo a Gálatas 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Si se dan cuenta, es muy claro y es muy contundente. Ustedes han sido llamados a libertad, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. También dice Primera de Pedro 2:15 al 16, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es muy claro, es muy sencillo, es prácticamente lo que estamos viendo, lo que encontramos en el párrafo 3. También el mismo Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 18, cuando habla de los falsos maestros, dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Ahí vemos ese mismo principio.
aquellos que prometen una especie de libertad y al mismo tiempo están esclavos a la corrupción de su pecado. Y como les dije entonces, estos textos que acabamos de citar nos dejan de manera clara y contundente que cualquiera que prometa o presuma libertad y al mismo tiempo sea esclavo del pecado, es uno que está corrompiendo el propósito de la gracia y de la libertad cristiana, tal como lo deja en claro también Romanos 6 del 1 al 2, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y eso es prácticamente la misma idea. Pablo, después de hablarle a los romanos de todo lo que Cristo ha hecho y de cómo Él nos ha librado de la ira de Dios, les pregunta: ¿acaso todavía después de esto que les estoy diciendo, quedaría la posibilidad de que alguno diga que podemos seguir pecando, o que lo que Cristo ha hecho ya nos ha librado, nos ha hecho libres y ahora somos libres para pecar? Claro que no, en ninguna manera, porque ya estamos muertos al pecado, ya somos libres del pecado, ya no podemos vivir en él. Así que cualquiera que toma la gracia como excusa para perseverar en el pecado está menospreciando la libertad cristiana, pues Cristo nos hizo libres del pecado para poder servirle. Y si entonces alguno dijera: bueno, pero Cristo a mí ya me perdonó y solo Él conoce mi corazón y por eso yo puedo pecar libremente, entonces en lugar de estar afirmando verdaderamente la libertad, se está destruyendo a sí mismo, como dice la confesión, está destruyendo el propósito de la gracia y el propósito de la libertad. Así que sentirnos libres para pecar no es libertad, es libertinaje. Y ya vimos que la Escritura condena explícitamente cualquier intención de usar la libertad de Cristo como libertad para la carne. Así que yo creo que ni los pasajes citados ni el pasaje de la confesión necesitan mayor explicación. El punto es muy claro, no creo que necesitamos explicarlo más, se explica por sí solo. Y yo también creo que ninguno de nosotros intentaría aquí abogar por el libertinaje, o que ninguno de nosotros trataría de justificar algún pecado diciendo: pues yo soy libre de pecar porque Cristo me salvó. Pero creo que este párrafo nos puede ayudar a tratar un tema que es un poco más sutil y que está relacionado con lo que nuestro hermano David nos enseñó la ocasión anterior. Porque en esa ocasión vimos claramente que un creyente verdadero solo debe someter su conciencia a la autoridad de Dios y de las Escrituras, y con una limpia conciencia puede actuar en consecuencia a lo que haya determinado en su corazón a la luz de las Escrituras. Y vimos con el hermano que en casos muy específicos uno puede hacer o puede no hacer algo, y siempre para la gloria de Dios. Y hasta este punto todo está muy bien, pero aquí es donde podemos caer en un error sutil, que es parecido al que condena el párrafo 3, porque es evidente que ninguno de nosotros va a intentar apelar al libertinaje y decir: ay, pues la gracia es mi licencia para pecar. Pero ¿qué tal cuando se trata de algún tema en el que tenemos libertad, que puede ser referente a la educación de nuestros hijos, algún tema médico, algún tema de la comida o la bebida? Y en esos casos, de manera más sutil, podemos pensar en cosas como: pues yo no veo ningún problema en hacer esto
o en hacer aquello, en tomar esto, en tomar aquello, en ver esto o en ver lo otro. Yo no veo ningún problema. Pero la libertad que Cristo nos da en esos asuntos no es una libertad para actuar como sea y delante de quien sea, sin ningún tipo de consideración amorosa y de consideración en oración delante de Dios en temor de Dios. Digamos que tú puedes ver algo en la televisión con limpia conciencia y que tú puedes estar en paz con todo eso, pero el hecho de que seas libre de hacer eso no te libra también de un proceso de autoexaminación, de oración y del ejercicio de la prudencia, de que si tú sabes que esa libertad que tú tienes podría tropezar a alguien, tú debes ser muy cuidadoso en las maneras en las que tú ejerces tu libertad con prudencia. O sea, mi punto aquí es que debemos guardarnos de usar la gracia como pretexto para ejercer nuestra libertad de conciencia sin prudencia y sin amor por los demás. Es decir, antes de ejercer tu libertad para actuar de tal o cual manera, también estás obligado a ejercer tu discernimiento. Eres libre para decidir cómo vas a actuar en ciertos temas, pero no eres libre de hacerlo sin orar y sin buscar el discernimiento del Señor. Así que somos llamados a preguntarnos seriamente si por ejemplo, de preguntarme a mí mismo, ¿esto en lo que estoy sintiendo libertad es algo en lo que yo le puedo pedir a Dios que me bendiga? ¿Esto que yo quiero hacer o que yo me siento libre para hacer es algo que puedo hacer delante de la presencia de Dios sin ningún problema y sin ningún cargo de conciencia? ¿Esto es algo que puedo hacer sin tropezar a mis hermanos? ¿O esto es algo que va a dar buen testimonio delante de los de afuera y va a contribuir a que yo dé un testimonio, un buen testimonio de la obra de Cristo en mi vida? O sea, puedes pensarlo de esta manera: tu libertad cristiana no es tan libre como muchos piensan, porque está sujeta primero a la voluntad de Dios y a los límites claros que Dios mismo ha puesto. O sea, es verdad, yo no puedo enseñorearme de la conciencia de nadie, ni nadie puede enseñorearse de mi conciencia, pero aún en esas libertades estamos sujetos a los límites que Dios nos ha dado. Entonces, sí puedes sentirte libre para hacer o no hacer algo y hacerlo o no hacerlo para la gloria de Dios, pero nunca nos sintamos libres de hacerlo sin antes haber ejercido nuestro discernimiento, nuestro amor hacia los demás, sin haber orado y sin haber examinado las posibles consecuencias o el impacto que tendrán mis acciones en la iglesia o con las personas de afuera. En pocas palabras, no usemos la gracia como pretexto para no ejercer nuestro amor ni nuestro discernimiento. Y yo creo que eso que estoy mencionando también la Escritura lo enseña de manera clara y contundente. Vamos a leer un pasaje largo de Romanos 14, si me acompañan en sus Biblias, a Romanos 14, a partir del versículo 1. Romanos 14:1 hasta el versículo 8 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido.
¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que este párrafo, esto que les estaba explicando, está muy bien explicado aquí. El apóstol Pablo dice, es verdad, tienen libertades de conciencia, pero ejérzanlas con discernimiento y con amor para con sus hermanos. En conclusión, este párrafo nos está invitando a guardarnos de cualquier forma de libertinaje y a no sentirnos libres de actuar sin amor y sin discernimiento. Y también nos invita a no perder de vista el propósito de la gracia. Es decir, que Cristo no nos hizo libres para nuestros propios intereses, sino para que con libertad de conciencia nos sometamos a su ley por amor a Él y por amor a nuestros hermanos y a nuestros semejantes. Así que valoremos los enormes beneficios que Cristo nos ha dado con su salvación. Agradezcamos todo lo que Él ha hecho y todas las libertades que nos ha dado, y guardémonos de usar todo eso que Dios nos ha dado de manera incorrecta, porque eso nos destruiría a nosotros mismos y destruiría el propósito de la gracia y de la libertad que Él nos ha dado. Así que eso es lo que traía preparado de este párrafo, y si hay alguna duda la podemos comentar en el Agape, hermanos.